Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta noche. Las bendiciones de Dios sean en cada hogar, en sus vidas, en su entrada, en su salida. Sea Dios bendiciéndolos. Les invito a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo 4, de los versículos 23 al 31. Los Hechos, capítulo 4, del 23 al 31, dice así. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Santo Dios, gracias te damos, Padre misericordioso, Dios de los cielos y de la tierra, creador de todo este universo. Te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón, lo bueno que eres, Señor, lo maravilloso que eres. Oh bendito Dios, gracias porque un día, Señor, viniste a vivir en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Bendito Dios, con gratitud en nuestro corazón, Señor, por lo que cada día haces, la vida que nos da, la fuerza, la salud, la sabiduría, Señor, para conducirnos cada día. Gracias. Te pido con todo mi corazón una bendición para cada hogar, Señor, donde llegue este video. Para cada persona que te enferma, tú la levantes, Señor, para que el hogar donde haya necesidades, Señor, seas tú supliendo cada necesidad, levantando a los enfermos, Señor, restaurando los hogares, los hijos que están en malos caminos puedan volver, Señor, al sendero bueno. Gracias, Padre bueno, todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre bendito, precioso de tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a tratar sobre la oración de la iglesia primitiva, la oración de la iglesia primitiva. Después del milagro, hermanos, del paralítico, del cojo en la puerta de la hermosa, pues, hermanos, pasaron muchas cosas. Siempre los principales sacerdotes, especialmente los saduceos, fueron los que se levantaron contra ellos, y Pedro y Juan pues empezaron a hablar a la gente, porque estaban en la puerta del templo. Muchos que escuchaban la palabra se entregaron al Señor, creyeron. Pero eso no les gustó, hermanos, a los sacerdotes, a los principales sacerdotes, a los saduceos, fariseos y los que estaban con ellos. Entonces amenazaron pues a los discípulos que no hablaran, que primero les preguntan con qué autoridad ustedes están pues hablando.
luego les piden que no hablen. Y bueno, hermanos, Pedro y Juan, pues llenos del Espíritu Santo, dicen, hablan con la autoridad de Cristo. Y posteriormente dicen, no podemos dejar de contar, de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían estado con el Señor, ellos habían visto los milagros que el Señor había hecho, ellos escucharon las enseñanzas que el Señor les había dado, estuvieron en todo tiempo con el Señor, cómo calmó la tempestad, cómo dio de comer primero a 4,000 personas, pues a 5,000 y así, hermanos, cada milagro que el Señor había hecho. Entonces no podían, ellos por eso no podían dejar, pues hermanos, de contar. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ese es el Evangelio, hermanos. Tenemos que decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo Él ha cambiado nuestras vidas, cómo íbamos por una senda equivocada y ahora estamos en la senda correcta. Es tan preciosa la vida cristiana, hermanos. Tenemos pruebas, tenemos tentaciones, pero también tenemos un Cristo todopoderoso que venció a la muerte y que es el que nos ayuda. El que nos ayuda a vencer las tentaciones que se levantan, hermanos, cada día en nuestra vida. Porque Satanás está como león rugiente buscando a quién devorar. Pero, hermanos, nosotros tenemos al Señor. Tenemos ese refugio, tenemos esa fortaleza en Cristo, hermanos. Es tan maravilloso cuando pensamos y decimos, bueno, estamos solos, no tenemos a quién recurrir. Y nos olvidamos, muchas veces nos olvidamos que tenemos, hermanos, a Cristo, nuestro Dios, el que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Y es así, hermanos, como estos discípulos que fueron amenazados, es más, ya los retuvieron allí y por ellos querían llevarlos a la cárcel, pero también la gente veía que había visto la sanidad de este paralítico. Entonces, habían escuchado la palabra. Entonces, ellos también tuvieron temor de que la gente se levantara si es que los apresaban. Entonces los soltaron y ellos fueron donde estaban reunidos los demás hermanos. Vinieron pues a los suyos, dice, y contaron todo lo que les había sucedido con los principales sacerdotes, con los ancianos, lo que les habían dicho. Y ellos, hermanos, en gratitud por todo lo que Dios les había ayudado. Qué precioso, hermanos, cómo Dios nos ayuda cuando recurrimos a Él, cuando tenemos fe. Entonces, ellos empiezan a orar, a pedir a Dios. Y cuando se ora con fe, hermanos, Dios escucha. Dios escucha. Tenemos que tener fe para acercarnos a Dios. Es una oración pequeña, pero tan poderosa, hermanos. Y ellos, pues, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Cuando nosotros oramos, hermanos, tenemos que pensar a quién nos estamos dirigiendo, No es como, hermanos, en la Iglesia Católica repiten las oraciones que no salen de su corazón, sino que alguien las escribió. Nosotros no, hermanos, nosotros oramos pensando en a quién
¿a quién nosotros nos dirigimos? Nos dirigimos al único y verdadero Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que existe en este mundo. Eso, a Él nos dirigimos, hermanos. Si nosotros tenemos la convicción de que Dios, al que un día hemos aceptado en nuestra vida y al cual le servimos, y tenemos un conocimiento mayor de Él, podemos entender, hermanos, podemos vislumbrar la grandeza del poder de Dios. Entonces, con fe, con confianza nos vamos a acercar a Dios. Como se acercó aquí, hermano, la iglesia, todos unánimes. ¿Cuántos serían los que estaban ahí reunidos? Y todos unánimes clamaron a Dios, no pidiendo nada, sino agradeciéndole. Es bueno, hermanos, agradecer a Dios. A veces todo es pedir, pedir, pedir. No, hay que aprender a agradecer a Dios, aunque no haya recibido algo físico o algo material, pero el hecho de que te da la vida, el hecho de que eres salva, de que Él murió en la cruz para darnos la salvación, el hecho de que nos cuida, nos protege, nos fortalece, que tenemos, hermanos, ropa para vestirnos, que tenemos un plato de comida. Hermanos, está maravilloso. Muchos creen pues de que todo se consigue a través del trabajo, del esfuerzo, y no se acuerdan de Dios. Yo recuerdo siempre, hermanos, cuando tenía niñitos que enseñaba en la escuela dominical, y yo les hablaba de que hay que ser gratos a Dios, porque Dios nos da las cosas, como les estoy diciendo ahora. Y un niño me dice, bueno, me decían así, mi papá es el que trabaja y el que trae la plata que le da mi mamá para comer. O sea, hermanos, en los hogares ni siquiera les hablan de Dios, ni siquiera les enseñan. Entonces yo tuve que enseñar al niño, porque es Dios, hermanos, el que nos da las fuerzas, el que nos da el trabajo, la sabiduría, el talento pues que tenemos para poder trabajar, para aprender. A veces uno entra en un trabajo que no sabes, pero ahí aprendes. Entonces, tantas cosas, hermanos. Si hay una enfermedad, Dios te sanó. Si ha habido escasez en tu casa, Dios suplió esa necesidad. De repente tus hijos están sin trabajo y oraron y Dios abrió puertas. Entonces, todas esas cosas, hermanos, tenemos que agradecer a Dios. Estos hermanos agradecieron, ¿por qué? Porque Pedro y Juan, a pesar de todo lo que pasaron, estaban libres y estaban con ellos. Entonces ellos se dirigen a Dios, al Dios Todopoderoso. Al Dios Todopoderoso, al que todo lo puede. A ese Dios al cual servimos, a ese Dios vivo. No es un Dios muerto, es un Dios vivo que nos escucha. Es un Dios que está atento a su oído. Es un Dios que nos ama. Y no con el amor con que nos aman nuestros seres queridos acá en la tierra, sino con un amor eterno. Un amor, hermanos, que no podemos compararlo con el amor humano. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, hermanos, ante quién nos estamos acercando. Entonces ellos agradecieron por este hecho, y yo les digo que tenemos que agradecer también nosotros, orando cuando recibimos pues el milagro, o si no, hermanos, cada día, la vida, los alimentos y todo lo demás. Y siguiendo pues, hermanos, entonces ¿qué pasó? Ellos empezaron a decir pues que por boca de David, en el Salmo 2, hermanos, acá ellos dicen: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron, se juntaron, los príncipes
se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo. Y esto lo encontramos en el Salmo 2. Dice: ¿por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas. Pero dice que mora en los cielos, se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará. Pero estos dos primeros versículos, ellos dicen, hermanos, recuerdan este salmo, ellos dicen que por boca de David, tu siervo, dijera. Aunque el Salmo 2 no tiene autor, pero los judíos creían que ese salmo lo había escrito David. Entonces, hermanos, ¿por qué se amotinan los pueblos? Dice, las gentes. Ya estaba profetizado, hermanos, cuando se escriben los salmos, está profetizado que se iban a levantar contra Cristo. Ya lo crucificaron. Ya en esta oportunidad que hacen esta oración, ya Cristo había sido muerto. Él se levantó a los muertos y ascendió a los cielos, estaba en los cielos, pero ellos recuerdan lo que estaba profetizado. Entonces dice: ¿por qué se amotina la gente? ¿Y por qué los pueblos piensan? Se reunieron los reyes. Entonces, hermanos, cuando se habla así, se reunieron los reyes. Herodes Antipas era el rey, vamos a decir, en ese tiempo. Y, hermanos, los príncipes, Poncio Pilato, el que lo manda a la cruz al Señor. Y luego dice, contra el Señor, se juntaron a uno. La gente, los romanos, los judíos, los gentiles, todos, cuando se pusieron en contra del Señor para que vaya a la cruz. Entonces ellos están recordando esto y le están diciendo al Señor: ya estaba profetizado. Y por eso es que ellos también están, hermanos, sufriendo la persecución, sufriendo, era el inicio, hermanos, de lo que vendría posteriormente. ¿Cuántos fueron perseguidos? Porque por seguir a Cristo, por poner, hermanos, por llevar el Evangelio a todo el mundo como el Señor había ordenado. Entonces, hermanos, ellos ya sabían lo que estaba pasando. Ellos lo recibían porque ya estaba profetizado y ellos lo están, le están diciendo, porque verdaderamente, dice, se unieron en esta ciudad de Jerusalén contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que se hiciera. Entonces, miren, hermanos, cómo ellos como que recuerdan esa profecía y le dicen al Señor: estamos listos para poder nosotros recibir. Ellos ya no tienen temor de enfrentarse, hermanos, al Sanedrín, no tienen ya temor de enfrentarse a los principales sacerdotes, sino que ellos tienen la convicción de seguir predicando el Evangelio, de seguir en su doctrina, perseverando en su doctrina, como en ese tiempo lo estaban haciendo. Era un amor tan genuino, hermanos, era algo que no podemos entender cómo ellos, pues, si seguimos leyendo, hermanos, cómo ellos tenían todas las cosas en común. Dice que vendían sus propiedades, traían a los pies de los apóstoles,
Y no, quizás no solo su propiedad, sino sus otras cosas, muebles que ellos tendrían. Y todo, hermanos, con amor lo traían para que todos disfrutaran y que no sufrieran de escasez. Entonces, ¿cómo, hermanos, el Evangelio, cómo puede cambiar? ¿Cómo cambia, hermanos? Porque es el Evangelio de poder, el Evangelio, hermanos, que Cristo nos dejó. Entonces, el Evangelio cambia, el Evangelio transforma vidas. No es, hermanos, que yo entro a una iglesia y sigo igual, no. Si yo he recibido a Cristo como mi Salvador, el Señor de mi vida va a cambiar. Mi vida va a cambiar, hermanos, porque el Evangelio cambia. Vamos cambiando, hermanos, nuestra mente va cambiando, nuestros hábitos, todo lo que hemos adquirido a través de nuestra vida hasta el momento, hermanos, en que aceptamos a Cristo, todo va quedando atrás y empezamos una nueva vida en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere y lo que ellos decían, recordaban. Cómo, pues, hermanos, Herodes, los reyes que estaba representado por Herodes, los príncipes por Poncio Pilato y los gentiles, los romanos eran gentiles y el pueblo de Israel, todos se confabularon contra el Señor y lo mandaron a la cruz. Y ahora ya no se quedaron satisfechos con haber mandado a la cruz a Cristo, sino que a sus seguidores también, hermanos, se levantan contra ellos. Por eso es que oran al Señor, pero con fe, con una fe tan genuina, tan grande. Le dice, tú eres soberano, tú, hermano, que es tan precioso cuando podemos leer, hermanos, dice, pues, soberano Señor. No le dicen Señor solo, sino soberano Señor, soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, si nosotros también pudiéramos, hermanos, entender esto, nos va a venir la fe. No estamos haciéndolo una imagen de yeso, de oro, ni de plata, ni del material más hermoso, sino a un Dios vivo, a un Dios que nos escucha, un Dios que nos habla. Hermanos, está maravillosa la vida cristiana cuando la vivimos, cuando la sentimos, cuando la podemos palpar, hermanos, espiritualmente, cómo tenemos ese Dios vivo. Como que adoramos a un Dios vivo que nos escucha, que nos levanta, que nos sostiene. Si tenemos fe y oramos, el enfermo por enfermedad más terrible que tenga, Dios lo va a sanar, hermano. Si tenemos necesidades que siempre existen en los hogares, en la vida de las personas, y lo pedimos con fe, Dios nos ayuda, hermano. Hay que creer. Entonces, ellos tenían una convicción, creían de tal manera que ellos mismos empiezan, hermanos, su oración, reconociendo la grandeza, el poder de Dios y recordando la profecía que se dio tantos años atrás en los Salmos. Y que, bueno, ellos lo recibían porque ya había sido profetizado y seguían, pues, se están cumpliendo esta profecía cuando el Señor fue a la cruz y cuando ahora, en este tiempo de acá, de la Biblia, cuando, hermanos, ellos también están sufriendo persecución por causa de Cristo, porque lo que predicaban era Cristo. Entonces, hermanos,
ellos, como les decía al principio, no están pidiendo venganza, sino le dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Qué precioso, hermanos, lo que les piden. Mira, Señor, sus amenazas, como diciéndole: pero Señor, guárdanos. Mira sus amenazas, pero tú guárdanos, porque tú eres nuestro guardador, porque tú eres nuestro Dios, porque sabemos que tú nos amas, porque sentimos tu amor en nuestras vidas. Por eso te pedimos. Hermano, qué expresiva esta oración. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que no se avergüencen, que no se atemoricen, que sigan adelante predicando la palabra a pesar de las amenazas, a pesar de la cárcel, de los latigazos que les daban. Ellos hasta la muerte, recordemos que Esteban fue el primer mártir cristiano. Entonces ya ellos estaban, hermanos, eran tan cristocéntricos ya, que ya nada impedía que ellos sirvieran a su Señor y que trabajaran por su Señor. Maravilloso, hermanos, lo que verdaderamente estos hermanos le piden a Dios. Lo que ellos quieren es que les dé palabra, que les dé ese poder, que les dé, que ponga en ellos, quizá si no sabían, no estaban preparados para ser oradores, para ser pastores, pero sí, hermanos, podían ellos, que Dios ponga las palabras en su boca para que ellos prediquen. Es precioso, hermanos, cuando nosotros podemos verdaderamente pedirle, cuando hemos llegado a ese nivel espiritual, que no importa, hermano, lo que venga, porque como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y antes él dice: crucificado estoy con Cristo. No importa ya lo que pueda venir, porque yo estoy crucificado con Cristo. Si él sufrió tanto, yo también voy a sufrir, decía Pablo. Y Pablo sufrió. ¿Cuánto? Entonces, hermanos, nosotros también, como estos hermanos, con tanta fe le pidieron a Dios, con tanta fe le dicen: no importa, porque esto ya estaba profetizado, se está cumpliendo en este tiempo, pero danos. Tú mira cómo nos amenazan, pero Señor, concede que tus siervos que tengan de nuevo para hablar la palabra. Qué precioso, hermanos, lo que ellos le piden. No solamente le piden, hermanos, no están solo reconociendo quién es Dios, a quién le están pidiendo, están también, hermanos, creyendo en las profecías de la palabra de Dios. Están diciendo que es como que estarían diciendo: se está cumpliendo lo que profetizó David. Nosotros lo tomamos, no importa la persecución, no importa los reyes, los príncipes, no importa. En ese tiempo estaba gobernando pues Herodes era como rey y Poncio Pilato, entonces el que representaba a Roma. Entonces, hermanos, y todos sabemos cómo fue, hermanos, cómo la persecución que hubo posteriormente cuando muere Esteban. Pero ellos siguieron predicando,
Y no solamente pidieron que pudieran predicar, sino que ¿qué más piden, hermanos? Mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Qué precioso, hermanos, que ellos pedían. No solamente queremos predicar, nosotros también queremos que sean milagros, que sean portentos, que sean señales, para que la gente pueda ver que Cristo es Dios y que es todopoderoso y que ese poder también lo dio a sus discípulos y a todos los que aceptaron su palabra. Eso es lo que pidieron. No estaban en contra de las autoridades, ellos nos dijeron castígalas. No, hermanos, solo se acercaron al Dios verdadero, al Todopoderoso, al Shaddai, al Elohim, hermanos, y luego el convencimiento de la palabra, creen que la profecía que dio David se está cumpliendo, y luego, hermanos, vemos lo que ellos piden, la petición. Siempre tenemos, hermanos, que reconocer primero cuando oramos, empezar reconociendo la grandeza de Dios. No de frente pidiéndole, sino, hermanos, glorificando a Dios. Y después que has glorificado a Dios, que reconoces ante quién estás postrado y adorándole, bendiciéndole, alabándole, entonces recién allí vas a poner tus peticiones. Es bueno, hermanos, que aprendamos a orar. No las oraciones, hermanos, no solamente debemos hacerlas en pedir nada más. Dios quiere que también nosotros le agradezcamos, que reconozcamos quién es Él y luego le vamos a pedir. Y la respuesta no se hizo esperar, hermanos. Inmediatamente que ellos terminaron su corta oración, pero una oración bien fundamentada, hermanos, una oración didáctica, podemos decir, porque tiene sus partes. Y luego, hermanos, dice que inmediatamente, ¿qué pasó? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar, la llenura del Espíritu Santo, hermanos. La llenura del Espíritu Santo no solamente fue para la iglesia primitiva, como algunas denominaciones creen. Nosotros somos pentecostales y creemos, hermanos, que lo que fue ayer, cuando viene el Pentecostés en el aposento alto, a los 120 que estaban ahí reunidos, es igual, hermanos, igual para nosotros. Así como vino en ese tiempo, viene también ahora cuando le pedimos con fe. Y vamos a ser llenos, hermanos, del Espíritu Santo. Y vamos a poder hablar con denuedo la palabra. Pero tenemos que buscar, anhelar, desear ser llenos con el Espíritu Santo, hermanos. Y la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Creamos, hermanos, como este grupo de hermanos que no fueron bautizados seguramente todavía. Por eso es que cuando ellos le piden a Dios, ellos le están pidiendo que lo que quieren es poder hablar con denuedo la palabra, con soltura, con que no tengan temor. Entonces, hablar con denuedo, que Dios ponga las palabras y puedan hablar sin temor.
Entonces, Dios les dio, hermanos, y les dice, ellos también piden que esa palabra pues vaya acompañada con milagros, con señales, con portentos. Hermano, qué maravilloso cuando podemos hacer esta clase de oración. Esta oración, hermanos, que llega al trono de la gracia. Aprendamos a orar, hermanos. Aprendamos a orar, a pedir a Dios. Primeramente acercándonos a Él, adorándole, alabándole. Y posteriormente, hermanos, también pues vamos a pedir, como ellos lo hicieron, creyendo en la palabra, diciéndole, Señor, tu palabra dice esto, y yo creo en tu palabra. Y tomando un versículo que ustedes quieran y le digan, Señor, tu palabra dice esto, clama a mí, yo te responderé. Vamos a decirle que el texto tan conocido. Tu palabra dice, clama a mí, y yo estoy clamando, Señor, para que tú me escuches. Y luego expongo mi petición, y luego mi agradecimiento, y intercesión puede hacer, interceder por sus hijos, por el esposo, por la familia, y luego también por las demás personas. Entonces, hermanos, hay que aprender a orar. De esa manera, hermanos, vamos a alcanzar la misericordia de Dios y vamos a poder ganar almas para el Señor. Y también, hermanos, que se va a manifestar el Señor haciendo milagros, portentos, señales, porque lo que fue para el pasado, para la iglesia primitiva, puede ser para hoy, en el siglo XXI, porque Cristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que hizo en el pasado lo puede hacer hoy. Queridos hermanos, es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de buscar a Dios. Los tiempos son difíciles, hermanos. Las sociedades del mundo cada vez están más corruptas, vivimos tantas cosas que podemos observar no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Pero el Señor quiere que recurramos a Él, que nos fundamentemos, hermanos, en la doctrina, en el conocimiento de Dios, que nos paremos en la roca que es Cristo y le sirvamos con todo nuestro corazón, sabiendo que Él es el soberano Señor, el único y verdadero Dios, el que hizo este mundo y todo lo que existe, y todo lo puede, porque es todopoderoso. Dios les bendiga, queridos hermanos. Vivamos cada día más cerca de Dios, en amor, en santidad, porque Cristo viene ya. Amén.